encuentren bien. Yo soy el doctor Carlos Cuevas Stringlos, director general de IGACEM, y les doy la más cordial bienvenida al día de hoy para este curso de Superando Duelos que nos los va a impartir la licenciada Marcela Mendívil. Y bueno, pues hoy para iniciar esta sesión les queremos presentar un video de nuestra oferta académica. Les recordamos que tenemos preparatorias, licenciatura en Trabajo Social, licenciatura en Enfermería, tenemos maestría en Administración de Hospitales, maestría en Administración y Gestión de la Salud Pública, maestría en Educación, tenemos doctorado en Educación y doctorado en Alta Dirección. Y bueno, para todos nuestros alumnos, estos cursos son gratuitos como una formación adicional y los alumnos los pueden tomar, hacen la autoevaluación y se les da de manera gratuita la constancia. Esto les va a ayudar en su formación personal y profesional para que sean mejores personas. Y bueno, pues el día de hoy le voy a pedir a Iván Cervantes si nos hace favor de poner el primer video que tenemos programado. Muy bien, y bueno, aquí en el Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial tenemos nosotros que las clases son por videoconferencia. Así como es este sistema, los alumnos no tienen que salir de clase, de casa, desde su casa pueden tomar las clases y bueno, esto creo que en la época actual reduce los costos de traslado y de seguridad e incluso para cuidar la salud de cada uno de ellos. Y bueno, pues en este día le doy la más cordial bienvenida a la licenciada Marcela Mendívil, quien nos va a hablar de un tema muy interesante que todos nosotros tenemos que tratar de conocer porque siempre tenemos alguna pérdida. Y bueno, el curso del día de hoy es Superando los Duelos para Vivir. Dejo con ustedes, por parte de Crecer, a la licenciada Marcela Mendívil Iturrios. Bienvenida, Marcela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Pues un gusto, de verdad, estar aquí con ustedes. Gracias por esta oportunidad de poder compartir hoy este tema tan importante, ¿verdad? En medio de tantas cosas que estamos hoy viviendo. Y sí, el tema es así, superando los duelos para vivir. Y me gustaría empezar diciendo, por ahí tenemos una presentación, que el duelo no es necesariamente una depresión, es una tristeza profunda. El duelo no es un desorden psicológico, pero de repente sí puede ser muy normal esta sensación de que uno se está volviendo loco porque
vamos a ver, hay distintos tipos de pérdida, pero muchas de las pérdidas pues nos confrontan con cosas fuertes en nuestra vida. A veces inclusive podemos tener sensación como de que estamos entrando en diversos tipos de temores que antes nunca habíamos experimentado y podemos creer que entonces es como si fuera una fobia o estuviéramos teniendo una fobia, pero más bien es el temor, la incertidumbre, el miedo que puede provocar la ausencia del otro. El duelo no es ansiedad, aunque sí podemos experimentar mucha ansiedad en ello. La desesperación que se siente es muy normal dentro de esta etapa. Y más bien es un dolor emocional, es un dolor 100% emocional. Una persona en duelo, en realidad no es tan importante qué tan brillante puede ser la persona que está para acompañarla a su alrededor o cerca de ella, o las personas que están a su alrededor para acompañarlas, sino que requiere de un corazón paciente que le pueda escuchar. A veces ni siquiera entender, ¿verdad? Pero sí que pueda escucharle, y eso será un gran motivo de ayuda. Y todos los seres humanos pasamos por diversos tipos de crisis. Esta etapa que hemos vivido ha sido una etapa de muchos cambios y para algunos de crisis, pero en el vocablo crisis encontramos también la oportunidad de superación. Entendemos por crisis las circunstancias adversas, internas o externas, que amenazan o rompen nuestra estabilidad y seguridad. Eso es lo que estamos hoy entendiendo por crisis. Yo no sé si ustedes ven la presentación. Marce, si puedes poner la presentación, por favor, porque no se ve. Ah, yo pensé que ustedes la tenían. Ah, ok. Entonces, dame un segundito y con gusto la pongo. Aquí para que la vayas gestionando a tu ritmo, por favor. Ok, entonces dame un segundito porque no la tenía claro que abierta, sí, Marce. Pero aquí la voy a abrir. Un segundo. Gracias. Ok. Sirve que damos oportunidad porque estoy viendo que otras personas se están conectando. Hoy hubo como muchas fallas en general del internet, espero que no todos los hayan tenido. Y entonces ya la podemos ver acá. Voy a compartir la pantalla. Me voy a esta. Voy a ir acá. Lo voy a presentar ahora. Ok, entonces... Ya se ve perfecto, Marce, gracias. Sí, ok. Entonces, creo que aquí está el modo de presentación. Y es lo que les decía, no es que se trate de que ya estás en una depresión clínica, pero sí es una tristeza profunda, no es un desorden psicológico, va a ser normal, las sensaciones todas que vas a experimentar, que van desde la tristeza, el enojo, el dolor, y no es que uno padezca una fobia, es que de repente vas a sentir este temor que provoca la ausencia del que ya no está. No es necesariamente que estés pasando por ataques de pánico o de ansiedad, pero hay una desesperación que se siente en este proceso que es normal. Puede que la forma mejor de enunciar al duelo es un dolor emocional. Y una persona en duelo no necesariamente necesita un genio que le acompañe, lo que necesita es un corazón paciente que sea capaz de escuchar, aun cuando no logramos entender todo por lo que está pasando la persona, porque sí hay una ruptura en la estructura emocional y a veces también en nuestra estructura del pensamiento, porque toda nuestra vida se está replanteando, depende del tipo de duelo que estemos pasando. Todos los seres humanos pasamos por distintos tipos de crisis. En el vocablo de la crisis podemos encontrar
tanto el riesgo como la oportunidad. Las crisis son circunstancias adversas, ya sea internas o externas, que están amenazando con romper nuestra estabilidad y seguridad. Pueden ser físicas, a veces son económicas y uno pensaría que una puede ser más difícil que la otra. Es decir, no, bueno, si pasas por una enfermedad, eso sí es difícil, ¿no? Pero bueno, el dinero va y viene, ¿no? Hay quien escuchamos mucho esta frase, pero ¿qué tal cuando estamos viviendo la crisis económica? Puede ser tan importante como la otra. Hay crisis morales que tienen que ver con nuestros valores cuando nos encontramos justo pasando por cosas que no quisiéramos vivir porque salen de nuestro esquema de valores y sin embargo estamos ahí dando la batalla para poder superar aquello de lo que no habíamos previsto. Hay crisis también sociales como las que vivimos alrededor del mundo y en nuestro México también. Hay crisis emocionales y hay crisis espirituales. Cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, muchas veces nos vamos a replantear si el camino por el que hemos andado ha sido el correcto, si lo que hemos creído ha sido lo adecuado, si ese Dios en el que creemos de verdad está a nuestro favor o estamos pagando por algo. Es muy común tener este tipo de pensamientos. Las crisis producen dolor y sufrimiento. Son dolorosas porque en ellas normalmente vivimos pérdidas y empezamos con pérdidas incluso de confianza, de credibilidad, de paz, en algunas ocasiones de salud o de cosas materiales, de afectos o bueno, estas que son también muy, muy difíciles de las personas que amamos. Una crisis se caracteriza principalmente por la incapacidad del individuo para hacer frente a situaciones particulares mediante el empleo de los métodos habituales. Lo que yo utilizaba ya no me está sirviendo ahorita para solucionar este problema. Me siento incapaz, me siento que llegué a un tope. Son un cúmulo de pérdidas a veces, pero sabes, en toda pérdida hay una ganancia, aunque no la puedas ver de momento, hay una oportunidad de aprendizaje. Es un reto, un desafío, pero es la posibilidad de un cambio para que nos replanteemos verdaderamente cuál es el sentido de nuestra vida. Todo el tiempo la crisis nos lleva hacia eso, a que podamos darnos cuenta, verdaderamente llegar a estar claros de nuestra identidad, de nuestro propósito, de nuestros valores y de nuestro sentido de vida. Esta afirmación nos lleva a decidir entre vivir las pérdidas como una gran tragedia que nos va a llevar, por supuesto, y que es parte a la depresión, pero a veces no solamente es la tristeza, sino que podemos entrar en una derrota. O podemos vivir la crisis aceptando las pérdidas, tomando las ganancias, buscando lo bueno de entre todo eso difícil que estamos viviendo y aprovechando la oportunidad para cambiar y recibir victoria, salir bien de eso. Se nos ha enseñado que siempre estamos trabajando sobre conquistar, sobre lograr, sobre tú puedes, sobre todo lo que te propongas lo vas a alcanzar, pero ¿sabes? Porque cuando nos quedamos aquí, en esa idea únicamente, puede que estemos generando ideas erróneas sobre el sufrimiento, que también es parte de la vida, como si lo pudiéramos evitar. Y te voy a decir algunas de esas ideas erróneas. Por ejemplo, bueno, es que no todas las personas sufren, ¿no? Y yo, ¿por qué tendría que sufrir, no? Hay una pregunta que nos hacemos, que es una pregunta existencialista, y dice esta pregunta, ¿y por qué a mí no? Y sabes, es que el existir duele y sí vamos a pasar por sufrimiento. El dolor, entonces si ya lo estoy pasando, que pase rapidito, ¿verdad? Que pase rápido. Y sabes que no, que tenemos que tomarnos el tiempo necesario para procesar el dolor. Otra idea es que tengo que ser fuerte para superarlo. El permitirte ser vulnerable y reconocerte débil es necesario. Es más, si tú dices que todo el tiempo tienes que ser fuerte, vas a estar gastando demasiada energía en algo que a lo mejor necesitas no perder para recuperarte. Es decir, poner una máscara ante el sufrimiento que estamos viviendo puede llevarnos demasiada energía que debemos
utilizar positivamente para la recuperación. El que sufre, a veces imaginamos que debe de recuperarse solo, pero no necesariamente. Pero por otro lado, sí es verdad que nadie va a estar en tu sufrimiento. Por eso de repente decimos que el sufrimiento es como como un desierto, porque nadie lo puede transitar contigo y aunque te estén acompañando, tú te sigues viviendo en ese desierto, porque es algo muy personal, algo individual, algo hasta íntimo, diría yo. Pero vale la pena saber que no tenemos que estar solos. Es más, deberíamos de tejer una red de apoyo en la vida que nos va a ayudar cuando algunas de las áreas importantes se pudieran caer. ¿Cómo sería hacer una red de apoyo? Es decir, entre más ventanas de oportunidad o áreas de oportunidad haya en mi vida, va a ser mucho más fácil para mí consolidar cuando alguna de estas se cae, mi estabilidad, poderme mantener firme. Déjenme un segundo porque oigo ruido aquí detrás de mí. Un segundo lo voy a... Ay, pero yo no puedo salir. No, un segundito. No me puedo mover para quitar. Bueno, que el tiempo cura las heridas no es verdad. El tiempo no cura las heridas. Y hay algunas ideas también como, oye, pues si viajas, te vas a recuperar más rápido. O si te vas de compras, o si tratas, pues, de evadir este dolor, va a ser mucho más fácil. Y no, mira, pues sí, puede ayudarte, claro, cambiar a veces de lugar, a veces no, porque vas a seguir llevando el dolor contigo, por supuesto. Si estás entendido de esto, pues es válido que puedas moverte. Las cosas materiales nunca van a sustituir lo que perdimos y no es bueno, como está aquí adelante, el evadir el dolor. Eso tenemos que procesarlo, hay que enfrentarlo. Eso es a lo que nos invita. Entonces, voy a otra. Mira esta idea. Al final, cuando se vive intensamente, porque uno está a punto de completar la vida con la muerte, lo que de verdad se va con uno mismo, o sea, de todo lo que vamos a hacer en esta tierra, de todo lo que podemos realizar, sembrar, dejar como legado, lo más importante es haber amado, haber hecho las cosas con amor. Creo que eso trae una satisfacción muy grande a nuestra vida y también deja mucho a las personas que estamos legando en esta tierra. Entonces podemos aprender a vivir a pesar de esas pérdidas y con las pérdidas, no solamente a pesar de, sino con el beneficio de lo aprendido en ellas. Estas pérdidas son eventos que suceden en nuestra vida y ¿por qué nos impactan tanto? ¿Sabes? Porque nosotros nos creemos poseedores del control. Creemos que podemos con todo y que todo nos pertenece. A veces somos demasiado ególatras, pero el crecimiento está ligado a nuestra capacidad de aceptar creativamente el principio de la separación y de la pérdida como una condición necesaria para vivir. O sea, necesitamos entender que no todo nos pertenece, que no podemos controlar todo, que a veces va a haber procesos de separación y que contamos con nosotros mismos, que tenemos un llamado único a la vida, que en esta vida todas las relaciones se terminan, ya sea por decisión propia de los que la integraban, sea una amistad, sea un matrimonio, sea la relación de familia de padres a hijos, o por la muerte. Y nos corresponde seguir viviendo cuando el tiempo del otro o la tarea de vida del otro ha terminado y la nuestra aún no. Las características de las pérdidas pueden ser grandes, pueden ser pequeñas, pueden tener solución, otras no tienen solución, unas impactan, otras no nos impactan tanto. Bueno, si yo perdí aquello que para mí no era tan importante porque puedo en algún momento dado reemplazarlo, unas van a afectar mi vida, otras digo, no, eso no me preocupa tanto. Algunas van a ser por un tiempo, como este confinamiento que vivimos, otras son definitivas. Yo creo que muchas de ellas son portadoras de crecimiento. El problema es que algunas de ellas nos sumen en la depresión y en lugar de crecer podemos quedarnos ahí. Todas quieren construirnos,
pero algunas van a destruir áreas. Y qué bueno que las áreas que destruyeran a veces son aquellas que no estaban paradas sobre valores correctos o que estaban construidas en cimientos endebles. Y cuando se caen es una oportunidad de reconstruir. Algunas son internas, otras externas, algunas pueden ser colectivas. Lo vivimos como comunidad, lo vivimos como familia. Otras son personales, unas son trascendentes, otras intrascendentes. Lo importante aquí es que tú te puedas preguntar qué tipo de pérdida estoy viviendo yo. Algunas yo las puedo superar sola, para otras voy a necesitar ayuda. Y en el manejo de la pérdida hay algunas lecciones útiles. Tenemos que entender esta gama compleja, no solo complicada, yo creo que la palabra más adecuada es compleja, de sentimientos que acompañan a las pérdidas y ser paciente con uno mismo. No sé si has escuchado esta frase que es muy importante, el poder ser compasivo contigo, empático, o sea, buscar entender también tus sentimientos. No podemos acelerar los procesos, esa es otra cosa, porque uno piensa, quizás sí yo soy muy hábil, quizás sí yo tengo una rápida capacidad de adaptación, quizás sí yo acepto lo que estoy viviendo, entonces voy a superar más rápido esto, pero hay tiempos que requieren de un proceso y el valor de lo que vamos a sanar, a crecer y a entender está en el proceso. Entonces, cuando nosotros nos resistimos al proceso, estamos perdiendo también las cosas preciosas que en él se encuentran. Que no es fácil, pero es necesario. No sé si alguien tiene por ahí su micrófono abierto, si pudiera cerrarlo. Aprender a manejar el dolor y el duelo causado por las pérdidas va a ser muy importante. Y aquí tenemos que aprender a cuidarnos a nosotros mismos, porque afecta el todo de la persona. Afecta tanto tu constitución física, cosa que puede ser a veces, podemos tener periodos en que no podemos dormir o que dormimos de más, o en la alimentación también, que puede que estemos teniendo más hambre o menos hambre, en fin, que hay que cuidar toda la salud porque el sistema inmunológico tiende a bajarse también y si ponemos mucha atención en esas cosas, podemos estar exagerando, hipervigilantes y eso también nos hace daño. Entonces, que el equilibrio va a ser muy importante, pero quizás con decir simple y sencillamente el cuidarte a ti mismo, el saber que este es un tiempo en que nadie más necesita de ti como tú mismo y que cuentas contigo y a echar mano del amor, de la fe, de tus valores, de tu sentido de vida, de esa esperanza que es de verdad algo que nos va a construir. Va a ser eso importante en este proceso de recuperación. También tenemos que cuidarnos porque va a afectar a nuestras relaciones interpersonales. ¿Sabes? Nadie va a poder entender tu dolor como tú y entonces eso a veces nos enoja. Y cuando estamos viviendo un duelo en comunidad, en matrimonio o con con algún otro de los integrantes cercanos de nuestra familia, hay a veces mucha... podemos tener discusiones, podemos tener distintos puntos de vista, podemos expresar de maneras diferentes nuestra desequilibrio, porque sí, es un desequilibrio y puede ser que a veces en alguno esté más presente el enojo, en otro la tristeza y eso hace que la comunicación no sea tan sencilla, pero si nos cuidamos va a ser más fácil. Todas las pérdidas involucran distintos aspectos. A veces puede ser un aspecto jurídico, y quisiéramos que no, ¿verdad? Estaba escuchando algo que me parece bien cierto y que dicen que en la medida que nosotros podemos tener orden en nuestra vida, estamos legando algo bueno al otro. Es más, que si nos deshacemos incluso de nuestra basura, de aquello que no necesitamos, que estuviéramos más ligeros de equipaje, podríamos no solamente avanzar en la vida, sino también dejar menos conflicto a los otros. Y a veces en estos aspectos de lo que se va a quedar, sí tenemos que hablar
¿Y qué vamos a hacer, no? Y no estamos acostumbrados a hablar de este tema en vida, ¿no? ¿Qué te gustaría que hicieran, que se hiciera? ¿Que se donaran tus órganos o no? ¿Que se quede la casa con quién? ¿O si, qué bienes patrimoniales tienes? ¿Que se resuelva tales pertenencias para quién? Como que no hablamos mucho y sí sería muy bueno tener todo esto, o es muy necesario, no solamente bueno, tener todo esto en orden. Ser puente de estas inquietudes, reflexionar sobre las maniobras, además, oye, si queremos que haya resucitación, si queremos que a lo mejor si te dicen que se tiene que intubar, ¿estás dispuesto para eso? Podemos hablarlo con la familia, con el médico, si la persona con vida puede expresar, en vida puede expresar sus deseos. También tenemos que ver los filosóficos, que son los valores, ¿es bueno, es malo? ¿Es lo correcto? ¿Es incorrecto? A veces hay personas que tienen retos muy importantes en lo que vivieron o se imaginaron ante su muerte, ¿no? Entonces el duelo se enfrenta con esta dificultad de decir, no, es que él pidió que no se le incinerara, ¿no? Y a veces la obligación por la recomendación médica o hasta por un asunto económico. En otras ocasiones he visto mucho que por cultura alguien puede decir, no, el deseo de esta persona era que se le trasladara, que a cualquiera, pudiera estar hasta kilómetros más de 1,000, 2,000, 3,000 kilómetros de distancia y había que trasladar todo el cuerpo. Como verás, son aspectos difíciles donde se van a tener que tomar decisiones y en esos hay dolor, angustia, miedo, soledad, desesperación y son síntomas de saberse en riesgo. Lo decisivo del hombre no es lo que hace al momento de morir, sino todo lo que hacemos a lo largo de nuestra vida. Hay algunas etapas emocionales en los duelos. Quizás tú ya las conoces, solo las voy a mencionar brevemente. Y la primera es esta negación. Y es que estamos en esta idea del control, de que si pudiéramos haber hecho algo que cambiara las circunstancias, si en nuestras manos hubiera estado o está la posibilidad de que todas las cosas fueran distintas. Entonces, si yo me hubiera dado cuenta cuando se empezó a sentir mal, si yo hubiera estado ahí, si hubiéramos ido con aquel médico, si el médico no hubiera dicho esto, si lo hubiéramos llevado al hospital, si no lo hubiéramos llevado al hospital, toda esta negociación va a estar ahí presente. A veces estas etapas inician cuando en el caso de una enfermedad, cuando conocemos el diagnóstico, son parte de un proceso y no se consideran patológicas. Y además no es que primero vas a vivir primero voy a tener la negociación y luego voy a tener el enojo y después voy a hacer un regateo o voy a entrar en la depresión para después aceptar. O voy a estar en este regateo. En otras versiones de las etapas se entiende como la etapa del perdón, de poder soltar y perdonar, pero no están así en orden, ¿eh? De repente me he encontrado incluso personas que por lo que ya habían vivido en el proceso anterior a la muerte o por su filosofía de vida o por su creencia religiosa, inmediatamente después de la muerte pueden decir, yo ya lo he aceptado. Y pareciera que sí, que de verdad están en la etapa de la aceptación, pero solo pasa un tiempo corto para empezar a estar otra vez o en depresión, o en enojo, en negociación, en perdón, en cualquiera de las otras etapas. La esperanza permanece en el hombre aún después de haberlo perdido todo. Van a afectar a todo el entorno, a quien está pasando a veces una enfermedad, a su familia y también a las personas alrededor. Son comunes a todas las personas, pero todos las vivimos en nuestra unicidad. No tienen un orden ni duración específica, ¿ok? Y pueden presentarse en cualquier momento. Casi siempre en la negación lo que tenemos es un shock ante el impacto. Y es muy lógica la negación desde el punto de vista de la constitución de nuestra mente. Porque si un dolor tan grande, una realidad tan grande, penetrada inmediatamente en nosotros, probablemente podríamos hasta estar en una psicosis, haber salido de nosotros mismos. Entonces, a veces, ante este impacto, no dejamos, la mente no permite que entre inmediatamente esta idea y es como aquello que dices, no, esto no puede estar sucediendo.
No, pero si le vi apenas hace unos días. No, pero si, yo recuerdo que en mi cuenta sí había, o sea, como que empiezas como esta idea de no es una verdad lo que está pasando. Es un mecanismo de defensa. Y va a haber angustia y va a haber llanto. Para algunas personas, como les digo, el dolor se puede manifestar en ira, en no puede ser, pero ¿qué está sucediendo? ¿Quién se equivocó? Hay dificultad cuando estamos en la negación para tomar decisiones, pero déjame decirte que a mí me gusta comentar y señalar que es importante en el proceso de duelo y cuando nos encontramos atravesando por circunstancias difíciles de pérdidas, el no tomar decisiones en tanto que nosotros no volvemos a estabilizarnos. Puede haber síntomas físicos y sudoración es variable. Los síntomas físicos es real. El dolor se siente en el cuerpo. A veces te duele la cabeza, a veces son malestares estomacales, a veces es dolor en los huesos, de verdad, en el cuerpo. Y aunque la duración es variable en el proceso de duelo, en las pérdidas importantes y significativas, sí podemos estar hablando que un duelo te lleva de 2 a 3 años para superarlo. Hoy puedes pensar, eso es mucho tiempo, ¿cómo crees? Yo no creo, ¿a poco voy a vivir todo este tiempo así? No, va habiendo cambios, va habiendo mejoras, vas integrando las cosas buenas, vas encontrando equilibrio, vas recuperando entusiasmo, pero para que digamos que un duelo está superado, sí, ese duelo puede llevar de 2 a 3 años y me quedé como pensando un poco que depende también de lo que sucede en el duelo y del tipo de duelo que fue, porque qué pasa, por ejemplo, que tú tienes un duelo importante e inmediatamente después viene otro duelo, ya sea de otra persona muy cercana a ti o de alguna cosa muy importante que cambió en tu vida. Entonces, eso va por supuesto, a repercutir en la forma en la que se vive el duelo. En el enojo las preguntas son, ¿pero por qué, no? ¿Y por qué a mí? ¿No? ¿Y por qué a esta persona que era tan buena o que no había vivido tal cosa que le faltaba? ¿Por qué en este momento? Y yo les invito a esta pregunta, que no es solamente la pregunta del para qué, sino es ¿y por qué a mí no? También, ¿no? Y puede estar dirigido ese enojo no necesariamente hacia alguien más, pero a veces hacia uno mismo. En otras ocasiones sí a la familia, al cuidador, oye, ¿por qué no nos dijo? ¿Por qué tomó esta decisión? Al personal de salud se equivocó, hubo negligencia. Y en ocasiones incluso hacia la propia persona. No es increíble que se haya dejado hasta ese punto o que no haya previsto o, no sé, nos podemos enojar porque sin ninguna razón en nuestra mente, simple y sencillamente no tenía el derecho de haberse ido y habernos dejado. Y en muchas ocasiones también nos enojamos con Dios y tenemos que renunciar a nuestro derecho de pedirle cuentas a Dios de por qué. Y se presenta en todas las personas, aunque no todas las personas lo manifiestan abiertamente, porque ya saben que tenemos también esta parte a veces cultural de que las personas enojadas pues pudieran no ser personas lindas, no parecen personas buenas y pudieran ser personas más bien iracundas o agresivas y no. Y que una parte muy importante en el duelo es el enojo. En su debido momento, o cuando una persona está pasando depresión, el enojo es una herramienta poderosísima porque a partir de ahí puede cobrar la energía necesaria para moverse. La tristeza y el temor hace que nos paralicemos y la tristeza a veces baja nuestra energía y nos impide movernos. Entonces, cuando viene el enojo es una emoción que tiene mucha energía y habría que aprovechar esta energía para movernos. Nos tenemos que enojar lo suficiente. En el término, cuando lo ves en el enojo de una manera positiva, me gusta aplicar el término tener el coraje suficiente para implementar los cambios positivos que la vida nos está demandando, para arrebatar las cosas buenas, para ir
a alcanzar aquello que estamos necesitando, para traer un cambio en aquello que decimos ya no más, hasta aquí. Es el coraje suficiente. Puede agravarse ese enojo si nos acompañan sentimientos de culpa o de temor. Y su intensidad y duración también, vuelvo al mismo punto, son variables. Si profundizamos en el enojo, vamos a descubrir que a veces tiene la cualidad de sorprendernos, porque sin lastimar, si dejáramos de criticarnos, un enojo es capaz de convertirse en algo que nos puede ayudar. Déjame leerlo como lo tengo aquí. Se puede compartir mi malestar también sin lástima, sin criticar a nadie, sin dejarme atrapar por él, que esté en todas las áreas de mi vida, sin cegarme. Puede permitirme ir más allá de falsedad o formalidades sociales, porque ahora yo tengo el coraje suficiente para ser transparente, es una energía que tiene el poder de fortalecer el espíritu, de transformarse en sabiduría si la dejamos manejar. Sin embargo, si nos dejamos, nos va a invadir y nos podemos obsesionar y amargar, y eso ocasiona mayor sufrimiento. El dolor no es inevitable, pero el sufrimiento puede ser opcional. Corremos el riesgo no solo de perdernos si nos dejamos guiar por el enojo, sino destruir lo que amamos. Entonces es cuando vemos que una persona puede estar pasando por un duelo y de repente está tan enojada que dice cosas inapropiadas y puede romper un vínculo importante en su vida, puede dejar un trabajo, puede soltar algo que le había dado tiempo construir en un ataque de ira. Y entonces tenemos que tener cuidado de cómo manejamos nuestras emociones. En esta negociación o regateo también está esta parte de queremos tener esperanza y hay desesperación. Entonces puedo de repente decir, ¿y qué tal si yo hago esto? Y de verdad es toda nuestra intención. Recuerdo a una paciente de un cáncer, inició con un cáncer cuando ya pudo tener el diagnóstico porque se atrevió a ir, etcétera. A veces nuestros temores nos detienen. En un cáncer 4, después se convirtió en un cáncer tipo 5, y aunque los médicos habían sido muy claros con ella tenía siempre esta esperanza de poder sanar, al punto que una vez me dijo, me han dicho que las semillas de manzana pueden revertir el efecto del cáncer, cuando ella tenía ya una metástasis en hígado importante. Y entonces a veces tenemos este tipo de regateo, que imaginamos fórmulas mágicas. Y no estoy diciendo que los milagros no existan, estoy diciendo que nos resistimos a ver la realidad. El regateo es ofrecer algo para cambiar. Oye, ¿qué tal si hoy yo me arrepiento de? Te prometo que de aquí en adelante, si entonces yo cambio esto, ahora sí voy a hacer ejercicio. Muchos de nosotros en esta temporada tuvimos que decir, ya voy a cuidar mi sueño, voy a cuidar el manejo del estrés, voy a cuidar lo que como, empezaré a hacer ejercicio, quizás si bueno, si te vas a divorciar, dices, quizás si voy a la terapia, dame una oportunidad más. O si tu hijo está pasándola mal, dices, ahora sí vamos a ir a buscar esa ayuda que habíamos estado necesitando. Regatear hasta incluso el tiempo a veces, ¿no? A veces pienso que hay cosas que en mi vida van a suceder cuando sea el tiempo. Bueno, ya voy a estar libre cuando mis hijos se casen. Ay, oye, pero si pudiera mantenerme con vida hasta que conozca a mis nietos, y si tan solo me permitieran llegar hasta a la siguiente Navidad, y existe búsquedas de alternativas médicas y no médicas para que esto suceda. Permítele al menos siquiera alcanzar este tiempo. Es un regateo que está ahí. En la depresión se han acumulado pérdidas asociadas con la enfermedad. Hay cambios, como les dije, aún en el cuerpo, en la imagen corporal. A veces te va a limitar para asistir a las actividades que tú hacías normalmente, aún estas que son laborales o de aprendizaje, de escuela, y produce a veces lo que estás pasando, un aislamiento.
Es importante no quedarse en ese aislamiento, pero va a ser necesario en momentos de soledad. Pero hay que distinguir entre el tiempo que tú necesitas de recuperación para estar solo y cuando comienzas patológicamente a aislarte. Va a haber cansancio, desgaste, ya no quieres buscar más, ya no quieres saber más, dices ya bastó, hasta aquí. La reacción ante la pérdida de autonomía y la necesidad de depender de otros va a variar, no estamos acostumbrados ni siquiera a pedir ayuda, nos es mucho más fácil apoyar y ayudar a otra persona que saber que estamos dependiendo y pedir ayuda de alguien. Y ahí a veces estamos ya con estas señales, hablando de un duelo que se puede anticipar, que sabemos hacia dónde vamos. Qué feo, ¿verdad? Porque no nos es fácil aceptarlo, no va a ser fácil. Vamos a tener llanto, otras veces silencio, otras veces no queremos que nadie nos hable, que no nos pregunten, no ser visto, y todas estas alteraciones de las que ya hablé de sueño y de apetito pueden estar ahí presentes. Pero debemos entenderlo como una etapa normal donde el apoyo es necesario. No sé cómo voy en el tiempo, voy a avanzar un poquito más porque me gustaría, pues yo estoy terminando con esta aceptación para hablarles de la resiliencia, que es muy importante. Es aprender a vivir. La aceptación es, yo acepto, ya sea la muerte o la enfermedad, no es resignarse, es una actitud con entendimiento realista de lo que está sucediendo. No quiere decir que no sea uno feliz o que no una etapa que puedas disfrutar, pero se disfrutan las cosas, se puede disfrutar todavía cosas buenas de la vida, las que la vida nos ofrece. Ahí entonces ya te das cuenta que ya estás más aceptando. ¿Sabes por qué a veces nos cuesta trabajo llegar a la aceptación? Porque sentimos que en el momento que yo empiece a disfrutar, puede ser como una traición a aquel ser amado o dejar a un lado toda la energía intencional que teníamos puesto en eso tan valioso para empezar a sonreír, y sentimos como si estuviéramos desligándonos ya de eso y que al momento de desligarlo entonces lo soltáramos y fuera a quedar a un lado de nuestra vida. Y yo quiero decirte que las personas que amamos nunca van a estar fuera de nuestra vida, siguen existiendo y siguen estando para nosotros, aún proveyéndonos experiencia, energía, su amor sigue siendo un motor para nosotros, y el que aceptemos lo que ha sucedido y que podamos disfrutar probablemente es el deseo más grande de alguien que te amaba. También cuando aceptamos empezamos ya a resolver cosas que estaban pendientes y podemos despedir. No todos podemos llegar a la etapa de la aceptación, hay quien vamos a continuar enojados, y a veces la sola presencia es importante para estar disponibles con la otra persona, aunque todavía no esté en este nivel de aceptación. Cuando es imposible mantener durante más tiempo la vida dentro de sí, se le da paso limpio y sereno para dejarla ir. Uy, qué frase, ¿verdad? Parece sencilla, pero es bastante compleja. Déjenme hablarte de algo que nos ayuda en este tema, y es la resiliencia. La resiliencia es un término que viene de la física, en realidad se utiliza para los metales, y lo que significa es cómo yo puedo, a pesar de haber sufrido cambios, recuperar a través aún de presión, de la presión que tuvo que soportar, que le deformó, recuperar el estado original, ¿no? Los seres humanos, a través de todas las experiencias que vivimos, tenemos la capacidad de ser resilientes, podemos recuperarnos, y en este recuperarnos vamos a encontrar aprendizaje, crecimiento, y podemos aún ser mejores. Sí se aplica al campo de la psiquiatría y de la psicología. En este campo es la capacidad de enfrentar la adversidad para salir fortalecidos de ella. ¿Cuántos de ustedes que están escuchando en este momento no quisieran decir, sí, yo quiero enfrentar esta adversidad, hoy no entiendo cómo, no puedo ver con claridad, pero quiero enfrentarla y salir fortalecido de ella? Consiste en tener la capacidad de enfrentar el sufrimiento. Aquí me encanta esta palabra, reconstruirse, seguir amando, esperando cosas buenas, no desistir, sino resistir, no dejar de luchar.
No es una destreza que hay que dominar. Ah, bueno, entonces, ¿cómo le hago? Dame la técnica. Es una realidad que hay que descubrir, a la que tenemos que ir desplegándonos. Si a pesar del dolor buscamos la oportunidad para crecer, toda esa adversidad puede cambiar. En consecuencia, ser resiliente es la habilidad que tiene un alquimista, ¿no? Acuérdate que para convertir ese oro, pues hay que pulirlo, hay que tallarlo. Procura convertir el plomo en oro, el alquimista, tener la capacidad de reírse hasta de uno mismo. De verdad, uno de los elementos más importantes para superar los duelos y vivir es la capacidad de reírse. Es un gran elemento para nuestra vida, el sentido del humor. También el mostrar empatía o el poseer la imaginación para ocuparse en planificar una vida nueva de una manera realista, pero con fe y creativamente. Hay quien dice que es el arte de navegar por medio de las tormentas. Una adversidad trastorna la vida, desvía tu embarcación, trae un nuevo rumbo al que quizás no hubieras querido ir, pero si no nos resistimos y empezamos a descubrir lo que hay a nuestro alrededor y encontramos del espíritu, de nuestro espíritu, en el cual tenemos un arsenal, las armas necesarias para reconstruirnos y enfrentar esos cambios, vamos a ver cosas increíbles. Entonces, hay corrientes que nos arrastran, que nos llevan hacia un mar donde hay un oleaje que golpea y que parece estar a punto de hundirnos, pero la persona resiliente descubre y potencia los recursos en su interior para luchar y no dejarse vencer. ¿Ok? Estoy adelantándome un poquito porque sí quiero, más que poder decirles, poder escucharles también. Puede considerarse que la resiliencia es paralelo con un desarrollo saludable en el ser humano y que contribuye definitivamente a nuestra calidad de vida. Los factores importantes en ella a lo mejor son la coherencia. De repente, cuando estamos en un duelo vamos a sentirnos incoherentes. ¿Y cómo podemos ser coherentes? Cuando recuperamos, vuelvo al término, nuestros valores, el amor, cuando nos damos cuenta de lo que sí tenemos, va a ayudar muchísimo la gratitud, lo que puedo agradecer, el recuperar el legado, o sea, qué es lo que sí me deja, el imaginar también o el poder ver cómo la otra persona hubiera querido que nosotros viviéramos, tener esta resistencia al estrés y su manejo, saber que contamos con nosotros mismos, que podemos tener equilibrio, poder fluir, mantener la esperanza, como ya les dije, estos nos van a ayudar. Algunas características de la resiliencia es, ¿cómo lo logro? Tengo que aprender a comunicarme, comunicar cualquier emoción. Fíjate, qué maravilloso que las emociones positivas cuando las comunicamos crecen. Si yo puedo decir, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, o decirle a alguien que estimo y amo, de verdad siento mucho cariño por ti, eso se va afirmando y crece, y cuando puedo expresar las negativas se disminuyen. En realidad es que me siento muy nerviosa, baja todo ese nerviosismo. En realidad es que estoy bastante molesta, eso baja por poder expresarlo simple y sencillamente. Aumenta nuestra autoestima porque nos damos cuenta que somos capaces de ser conscientes, de tomar responsabilidad, de vivir en nuestra libertad para asumir esas decisiones que están delante de nosotros. Sabemos también que podemos en nosotros mismos, o sea, la resiliencia trae autonomía, inteligencia, sabe perdonar, nos hace crecer en madurez y se puede dar en comunidad, con optimismo, y también fortalece nuestra espiritualidad, porque todos estamos trascendiendo en esta vida y nos autotrascendemos. ¿Qué quiere decir? Que estamos más allá de lo que nosotros vemos y de vivir solamente para nosotros. Trascendemos a través de aquellas personas que amamos, de aquel legado que estamos construyendo, de aquellas cosas que son importantes, de los valores que nos identifican. Trascendemos a través del amor. La vida plena y satisfactoria no depende de la ausencia de experiencias dolorosas y adversas, sino cómo respondemos ante este tipo de situaciones y logramos crecer a través de ellas, y cómo aprendemos a ser mejores
aún a través de nuestros peores momentos. Entonces, esto es parte de lo que hoy yo quiero compartirles y me gustaría poder escucharles, porque creo que eso es como muy importante hoy, y leer sus preguntas. No sé si habrá preguntas aquí. Dice Rosy Anguiano, durante el shock en muchas ocasiones se tienen que tomar decisiones importantes y no se tiene alternativa. ¿Cómo será el resultado? Sí, es verdad que en algunas ocasiones se tienen que tomar decisiones inmediatas. La propuesta antes de llegar a esta pregunta sería, ¿qué tanto nosotros podemos ser organizados, previsores y tener un plan para las circunstancias que pueden ser complejas que vamos a enfrentar? Esto ayudaría mucho. Pero cuando ya te encuentras ahí y tienes que tomar decisiones, tienes que confiar en que hiciste lo mejor que podías hacer en ese momento. Que la decisión que tomaste en ese momento en verdad era la mejor decisión que podías haber tomado y que la tomaste desde tu mejor disposición para construir y no destruir. Entonces, desde ahí puedes tener una conciencia tranquila. Eso va a ayudar mucho. Habrá en otras ocasiones que valdrá la pena asirnos de un consejero. Yo no sé qué es lo mejor en este momento. Le puedo preguntar a alguien que tiene más claridad, quizás al especialista médico, al especialista en leyes, a algún familiar que realmente me estima. ¿Cómo ves? Esto es la propuesta que tengo entre estas alternativas. Estoy pensando tomar esta decisión, ¿no? Entonces, puede ayudar la opinión de un experto. ¿Cuánto es el tiempo normal para seguir sintiendo enojo por un duelo? Ninguna de las etapas tiene un tiempo normal, pero ayuda a clarificar cuál es el motivo de mi enojo. Si tú puedes responder estas preguntas. ¿Con quién estoy enojado? Eso es muy importante entenderlo. A veces nos enojamos con alguien que pensamos que tuvo el control para haber hecho algo distinto. Nos enojamos con quien nos ama porque inconscientemente es una manera de aislarnos y no querer recibir más amor porque sentimos que en ese momento no podemos. Con el tema del amor y no queremos vincularnos. Estoy enojado conmigo mismo, estoy enojado con Dios. Ubicar cuáles son las razones de mi enojo y luego descubrir las emociones detrás del enojo. ¿Para qué te sirve el enojo? Porque a lo mejor, vuelvo a decir que el enojo me da mucha fuerza. Si tú me ves enojada a mí, no me vas a ver caída, porque tengo que estar, pero bien levantada, ¿no? Y con la frente bien puesta y con la mirada dura, porque a mí no me van a vencer. Entonces, cuando descubro que detrás de mi enojo hay mucho temor, y puedo hablar con ese temor, enfrentarme y decir, sí tengo miedo, y preguntarle al temor para que esté ahí, y prever solamente o nada más dejarlo sentir lo que tengo que sentir, o sea, digerir la emoción, eso va a hacer que mi enojo baje. ¿O qué tal si detrás del enojo hay una tristeza muy grande? Y yo prefiero que me vean enojada y que digan es que ella es muy dura antes que digan que es una mujer débil o que es un hombre débil. Y entonces cuando yo puedo enfrentar mi tristeza y abrazarla, voy a ir más rápido para superar ese enojo. ¿Ok? ¿Por qué no puedes llorar? A veces hay bloqueos. Me voy a regresar a las preguntas porque me bajé tantito, pero ya hice esta. A veces hay bloqueos y dices, es que ya no puedo llorar. O hay quien lloró muchísimo o hay quien no puede llorar. Fíjate que sí está recomendado y sí sería bueno que tú provocaras contactar con autodistanciamiento con algo que te haga llorar. O sea, a veces es válido escuchar música que puede ser nostálgica y que te haga llorar. Se vale, ¿sabes? Porque necesitas sacar ese llanto. O a veces puedes ver una película que dices, ay, es que cuando veo ese tema me sensibilizo y estoy llorando. Pues qué bueno que estás llorando, porque a veces eso te está recordando eso que a través del autodistanciamiento te ves reflejado y puedes llorar algo que tú no podrías llorar tú solo.
Entonces, en concreto, el no poder llorar puede ser un bloqueo y hay que auxiliarnos. A veces el masaje terapéutico va a ayudar, la aromaterapia puede ayudar, el hablar con alguien puede ayudar, y si es necesario, sí puede ser bueno. Luego dice, ¿cuánto tiempo es normal? Bueno, ya ves. ¿Qué pasa con el proceso de duelo cuando no has terminado? Tiene que haber mejoras, de verdad, definitivamente tiene que haber mejoras. Si te estacionaste en algún momento y dices, no, es que ya tengo más de 2 años y sigo extrañando de esta manera tan fuerte a mi mamá, entonces sería muy bueno que consideraras buscar una ayuda terapéutica, porque puede ser que algo no está, no lo estás interpretando correctamente, que ayude a tu salud y el poder clarificar tus ideas y estar en un acompañamiento es una buena idea, es una buena opción. Dice que perdió a su papá por COVID, todos estaban contagiados y no hubo, esta es una cosa muy fuerte de este periodo, la posibilidad de despedirte, de acompañarlo. Yo te voy a dar una idea que a mí me gusta mucho, independientemente de la razón por la que haya muerto la persona, que de verdad siento mucho contigo, lo siento muchísimo, el dolor de haber perdido a tu papá, de no haber podido estar con él, de no poderte despedir, de no tener un funeral. Yo invito a que ustedes como familia, que tú como hija, recuperes el legado. Ayuda mucho si haces una biografía, puede ser una biografía cronológica, que donde vayas poniendo fotografías, lo más importante de su vida, las cosas que le gustaban, y que en algún momento pasado este periodo de riesgo, ustedes puedan reunirse como familia, platicar de él, agradecer las cosas buenas. No es que le podamos hablar a un muerto, pero sí podemos expresar nuestros sentimientos de gratitud y las experiencias buenas que nos quedamos, lo que queremos perpetuar, y esta es una técnica muy sanadora para ayudarte a procesarlo. Sí, a veces piensas, aquí dice una compañera que Ana Lilia Luna, que superó uno, creía que ya lo había superado o seguramente lo superó, y en 7 meses viene otro. Pues en realidad va a volver a confrontarte con la primera pérdida, no solamente con la segunda, que es otro proceso, y va a estar ahí, pero créeme que los elementos del primero pueden ayudarte, y no todos, pero algunos, y ser paciente. El ser paciente y el saber que esto va a pasar, que tu vida tiene sentido a pesar de todo, que vas a poder recuperarte. Fíjate, una cosa que me ha impactado a mí, a veces el arte ayuda mucho y el contacto con la naturaleza. Sí es válido, que a veces puede ser muy positiva la compañía hasta de una mascota, puede ser muy importante cuando te haces cargo de una planta o de un jardín y te das cuenta de los cambios que están surgiendo en él. De verdad que son técnicas muy buenas, poder auxiliarte de si te gusta cantar o te gusta escuchar música y especializarte en algo o aprender algo nuevo o pintar. Algunas personas hasta con el deporte son cosas que pueden ayudarte, pero en general sí es difícil que a veces a un duelo se le empata otro duelo. Otra pregunta acá. Sí. Cuando tú no te pudiste despedir de alguien y que eso te atormenta, escribir una carta es muy bueno. ¿Por qué no le escribes una carta? Escribe una carta con todo lo que no le dijiste, redáctala y no importa que se llene de lágrimas, y vuélvela a redactar. Si te enoja una vez que la redactaste, dices, esto no era lo que le quería decir, guárdala unos días, guárdala una semana, vuélvela a leer y dala como una despedida, porque es una forma de ir cerrando esto que no le pudiste decir. Y ten la paz de algo. No es solamente lo que hacemos en el último periodo, en el último momento, es lo que hemos construido en la vida. Entonces yo te invito a que vayas a los momentos significativos donde hubo cosas
momentos en que se expresaron su amor, que fueron extraordinarios. Hay una técnica de narrativa que llama a estos momentos los eventos extraordinarios. Eso que no sé por qué sucedió. Resulta que una tarde no lo habíamos planeado y ya nos encontrábamos ahí disfrutando de aquel lugar, de aquellas cosas buenas. Entonces, es muy positivo que tú puedas recuperar esos momentos y enriquecerte. Va a ser algo bueno. Y luego dice, es muy parecida esta pregunta de la maestra Angélica, ¿cómo hacer cuando tienes 2 pérdidas en el mismo mes y no has podido llorar? Pues tienes que entender que todavía estás delante de un shock. Entonces, la relajación, a veces sí puedes auxiliarte con algunas cosas naturales. Hay algo que se llama hipérico, que ayuda mucho en aromaterapia o en té, que es como hierba de San Juan. La lavanda ayuda mucho, ayuda muchísimo también melisa. O sea, puedes recurrir a flores de Bach. A veces hay algunas fórmulas muy buenas también en homeopatía, pero incluso si es necesario, yo no tendría temor en que si es necesario que tú veas a un médico y pidas ayuda de un profesional, puede ser bueno. No significa que es que no está, que sea que no estás pudiendo, significa que eres un ser humano normal y que lo que estás pasando es fuerte y que estás consciente de que necesitas ayuda para entrar a este proceso de recuperación. ¿Cómo haces cuando estamos en familia enfrentando cada quien una emoción? Alguno la tristeza y otro el enojo, y eso produce fricción. No hay más que ser pacientes, y la palabra paciencia es paz y sabiduría. La comunicación asertiva, el poder ayudar a la persona para que exprese adecuadamente sus emociones, y nosotros podemos ser buenos modeladores de ello. Si yo puedo modelar a la otra persona, quizás yo tengo muchas ganas de dejarme ir en la tristeza, o dejarme ir en el enojo, o dejarme ir de alguna otra forma, pero cuando yo me mantengo lo más que pueda, no en una simulación, sino de verdad en control de mis emociones, esto va a ayudar a la otra persona, y es una forma de entre todos generar una atmósfera adecuada para superar el dolor. ¿Cómo connotar que la tristeza es importante, es parte importante del duelo? Pues yo creo que justamente no evadiéndola. Definitivamente, ¿qué pasa cuando alguien de repente puede decir, no, es que yo me siento bien, yo estoy muy agradecido, no, esto yo ya lo superé, no, la verdad es que yo al contrario estoy contento porque sé que está en un lugar mejor? No puedes hacer mucho por esa persona en ese momento porque está en un proceso, con un mecanismo de defensa de negación. Entonces, lo único que puedes hacer, ¿qué te parece más bien acompañarle siendo empático? Me alegra mucho que te sientas bien. Escucho que tienes buen ánimo y fe. Es muy bueno que hoy tú lo estés viviendo con gratitud y con optimismo. ¿Qué dices? Oye, pero pues le estoy nada más favoreciendo que permanezca aquí. No creas eso. Lo que estás haciendo es ayudarle sabiendo que tú le estás acompañando, que no le juzgas, aunque crees como verdadero lo que está diciendo, para que él entonces pueda empezar a contactar con otras emociones. Porque cuando dejas de defenderte, cuando yo ya no tengo que convencer a nadie que soy feliz, entonces puedo darme el permiso de ser infeliz, ¿no? Porque digo, ya, o sea, los demás me aceptan, sea feliz o no, lo empiezo a experimentar de esta manera. Entonces puede ser es una respuesta. Déjame bajar para ver otra. Y dice, tengo 6 años de viuda. ¿Cómo superar el hecho de que mi esposo y yo no nos despedimos en persona? Solo me dijo que me amaba y yo también, pero una noche antes de que se fuera por el teléfono, ese día estaba una de mis hijas cuidándolo. Tal cual es la aceptación de la realidad, de que tú no puedes modificar lo que sucedió y que en ese momento solo pudiste estar donde te tocaba estar, y que eso no impide que él pueda saber que le amas
y que estabas interesada en él, perdonándote el no ser omnipresente ni omnisciente para saber que en esta noche iba a fallecer y entender que el amor que ustedes se profesaban, que se tuvieron, era algo verdadero y que él desearía, saber que él desearía que tú vivieras sin culpa y que hoy estuvieras recuperándote y disfrutaras todas las cosas que la vida tiene, porque mucho tiempo también él estuvo cerca de ti para ayudarte a que así fuera. Entonces, recuperándote a ti misma es una forma de honrar su vida. Y de honrar días difíciles. Se está cortando. ¿Ahí me escuchan? Sí. Ok, gracias por decirme. Ya se escucha. Ok, gracias. Y que son como crisis por varios días que te puede llevar con una respiración que se queda como entrecortada con sollozo, que ha pedido ayuda y que dicen que el dolor es, ay no, es inmaduro como de niña y que tengo, no es así. No me parece, me sonrío de nervios, no es así. Porque puedo empatizar con un dolor tan grande. Es normal. Los vínculos nos hacen tener a veces apegos y el apego puede ser sano y el dolor nos hace, la muerte nos hace tener que vivir un desapego. Y estas manifestaciones físicas a veces nos hacen creer que estamos enloqueciendo. Pueden ser como, estás diciendo aquí, una especie de ataques de pánico, como si experimentaras hasta taquicardia o insuficiencia respiratoria o desajustes en el estómago, pueden ser, y te sientes verdaderamente inhabilitado. Cuando dejas de pelearte con eso, y a lo mejor hasta podemos utilizar esta pregunta, suena medio loco, pero no es malo preguntarle al dolor, ¿por qué estás aquí? Y entonces te puedo decir el dolor, no sé si una respuesta pudiera ser para recordarte lo valioso que era esa persona, ¿no? Lo mucho que le necesitabas. Y no te asustes de eso que te está diciendo el dolor, o sea, de encontrarte entendiendo estas ideas. Dices, sí, es verdad, es muy valiosa, acepto su valor y que todavía eso está dentro de mi vida, que no la he perdido del todo porque toda esa enseñanza, todo ese amor, toda esa fuerza hoy me acompaña. Y sí, para recordarte lo mucho que la necesitabas, sí, recuerdo lo mucho y lo importante que es para mí, pero también acepto que hoy cuento conmigo, que hay un nuevo amanecer y que hay otras personas también y otras redes de apoyo a mi alrededor, ya sea que de verdad las tengas o las puedas construir. Lo que sí puede hacer es que si estás experimentando por todo este dolor, es importante buscar la ayuda de la escucha, porque el hablar, de hecho, uno de los significados de la terapia es simple y sencillamente hablar. Pero en el hablar nosotros nos estamos escuchando, acomodando nuestras ideas y nuestras emociones, recibiendo empatía, contención y encontrando consuelo. Y de esta manera se van clarificando tus ideas y tu cuerpo comienza a sanar. Como ya dije, sí es válido utilizar el masaje terapéutico, el hacer ejercicio, sobre todo no tiene que ser extenuante, pero hay algunos tipos de ejercicio de estiramiento que son muy buenos, aún pilates, que aunque es una técnica para restaurar lesiones, ayuda para restaurar lesiones del alma, el poder, ten mucho cuidado en el manejo del estrés, el que habitualmente tienes, no añadirte más estrés porque estás cargando con el estrés del duelo y a veces es una manera inconsciente de evadir el dolor, el tener mucho que hacer y sin embargo necesitas descanso para la recomposición. El pensamiento se recompone y reorganiza en el sueño. El periodo de sueño profundo para todos nosotros es muy importante y no tienes que dormir de más porque también es una forma en la que podemos estar manifestando depresión, pero sí dormir
las 8 horas, hay quien duerme 7 horas, quisiéramos que todos pudieran dormir 8 horas, sería muy bueno, pero 7 horas, 6 horas incluso, pero haber entrado a sueño profundo es una forma reparadora también. Y bueno, el ser paciente contigo mismo, no creo que tenga que ver con la inmadurez. Pues creo que hasta aquí están las preguntas. En tanatología, ¿se puede tratar el duelo por por la pérdida de una mascota? Pero por supuesto, fíjate, aunque estamos en distintos, en otro nivel, hablando, por supuesto que un ser humano tiene un valor muy especial porque, por muchas razones y porque está constituido así, no quiere decir que la mascota no tenga un valor especial. De hecho, se convierte en parte de la familia. Y aunque hubiera sido tú y solamente tu mascota, pues con mayor razón. Y es una pérdida. Como vimos, hay distintos tipos de pérdida. Y sí, la tanatología ayuda para no solamente la muerte, la enfermedad, los procesos de cambio como el divorcio, la pérdida de una mascota, el cambio a veces hasta de una cultura para ir a otra ciudad, para ir a otro país. Todos los tipos de cambios que en la vida estamos enfrentando y de pérdidas que son constantes, porque así es la rueda de la vida, trabaja la tanatología, ¿ok? Pues me da mucho gusto poder haber estado este tiempo con ustedes y dejar estas ideas que espero puedan servirles para recuperar el entusiasmo por la vida y superar estos duelos que en esta ha sido una temporada que atravesamos y sobre todo tener el entusiasmo, que es la fuerza de Dios dentro de nosotros, la certeza de la fe, la esperanza y la confianza en la reconstrucción y en que tu vida tiene sentido y un sentido grande a pesar de todo el dolor y con el dolor. ¿Okay? Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Marcela. A nombre de Crecer y de IGACEN, te damos las gracias por esta interesante ponencia que nos has presentado. Y bueno, pues también los queremos invitar para que cursen el Diplomado para el Desarrollo Integral de la Persona. Ese diplomado va a iniciar en los primeros días del mes de julio. Y bueno, aquí estos temas se van a tocar totalmente en profundidad. Este diplomado igual será por videoconferencia. Y bueno, pues ahí van a tener la oportunidad de platicar, de formularles directamente a cada uno de los expositores las dudas que tengan sobre los temas especiales. A nombre de todo el equipo de IGACEM, yo les doy la más cordial gracias a todos por la asistencia que han tenido a esta ponencia. Ha sido muy interesante este tema y bueno, pues te agradezco mucho, Marcela, y lo mismo agradezco también a Lupita Urrutia, a Claudia Angulo por su colaboración en todo ello. Y bueno, están preguntando, Marcela, que ¿cómo puede seguir? No escuché la pregunta. Sí, están comentando que cómo te pueden seguir. Si quieren en el link donde pongan ustedes ahora la ponencia, les doy mi Facebook para que ahí me puedan seguir. ¿Okay? Perfecto. Me gustaría decir una cosa, porque hay una pregunta aquí que fue de las últimas y que me parece muy importante. Si tengo oportunidad, dice que ha soñado a su esposo. Sí, desde el día que se internó en el hospital y que fallece al siguiente día y que ese sueño le da mucho amor. Qué maravilloso es el lenguaje de los sueños. Y no te desesperes si no has soñado a la persona que partió o si tus sueños son sueños a veces que son no divertidos, ¿verdad? Hasta pesadillas pueden ser. Pero va a venir un tiempo en la recomposición donde está atento al lenguaje de los sueños, porque ese lenguaje de los sueños es muy sanador e incluye una simbología muy amplia que si la recuperas va a reconfortar tu alma. Sí. Gracias. Y sí estoy en Facebook como Marcela Urrea, es que es mi apellido de casada. Marcela Urrea, así tal cual estoy en Facebook. Pero ahí se los pongo. Gracias. Gracias, Lilia Mendoza, por tu comentario.
Y bueno, pues muchas gracias a todos el día de hoy. Espero que se cuiden mucho, sigan con el lavado de manos, con el distanciamiento social, el uso del cubrebocas. Es importante usarlo doble. Vayan a vacunarse. Y bueno, creo que hay que cuidarnos mucho en todos los aspectos, incluso en la propia alimentación para no engordar demasiado, no tener problemas de diabetes, de hipertensión y de esas enfermedades. Pues gracias a todos, les envío un fuerte abrazo, que pasen muy buenas noches y nos vemos la próxima semana. Gracias, Carlos. Gracias, Yasem. Gracias, Marta. Gracias, Lupita. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Carlos, gracias. Un placer. Gracias, Marce. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Marce. Gracias. Buenas noches para todos. Gracias a ti, Julia Hernández.